Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes de segundo grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en el área de ciencias sociales que lleva como título, pues, las cruzadas. Nuestro propósito de la clase será, pues, conocer, identificar y analizar cuáles fueron las causas que motivaron al desarrollo de las cruzadas y también qué consecuencias o cuáles fueron las consecuencias que dejaron este acontecimiento histórico. Hoy día pues vamos a conocer qué cosas fueron las cruzadas, ¿sí? Y por qué se llamaron cruzadas a este acontecimiento, qué acciones se realizaron y vamos a iniciar primero conociendo qué cosa eran las cruzadas, ¿sí? Y vamos a mencionar primero, vamos a darle lectura a lo que está en la imagen. ¿Qué eran las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de campañas militares comúnmente hechas a petición del papado, o sea, del papa, y que tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII contra los musulmanes para la conquista de la Tierra Santa. Este acontecimiento, jóvenes, que se inició en el siglo XI, ¿sí? Se inició en el siglo XI, se llamó cruzada a campañas militares que realizaron, sobre todo la Iglesia Católica, el cristianismo, dirigidos por el Papa, en este caso, para realizar campañas militares hacia lo que se conoce como Tierra Santa. Hay que tener en cuenta pues que la tierra se llama Tierra Santa al territorio donde nació y vivió Jesús y murió. Todo ese territorio donde Jesús pasó su vida se le conoce como Tierra Santa. Jerusalén, Israel, ¿no? Son los territorios donde prácticamente Jesús pasó toda su vida. Y esta Tierra Santa fue conquistada pues por los musulmanes, ¿no? Los musulmanes sabemos que son los creyentes o los fieles de la religión islámica, y estos musulmanes se apoderaron de este territorio conocido como Tierra Santa. Entonces, el cristianismo emprendió una campaña militar hacia este lugar para poder recuperar esta Tierra Santa, que es prácticamente, ¿no? Donde nace y muere Jesús, porque es parte, ¿no? Digamos, de la Iglesia Católica, es parte del cristianismo, parte importante del cristianismo, estos territorios. Por esta razón, se hicieron una campaña para poder recuperarlo. Estuvo liderado por los papas, en este caso, el papa era el que solicitaba, pedía a los señores feudales y a las personas creyentes en el cristianismo que integren estos ejércitos para emprender estas campañas militares hacia Tierra Santa. Ahora, ¿por qué se le llamó cruzadas? ¿Por qué se le llamó a este acontecimiento histórico, por qué se le llamó cruzadas? Hay un hecho muy particular que los cristianos, para no confundirse con los islámicos o con los musulmanes, para poder identificar en este enfrentamiento, ¿no? en estas campañas militares cuando se iban a cruzar o iban a enfrentarse a los musulmanes, para poder identificar quién era cristiano y quién no era cristiano, estos hombres que participaron debían de llevar una cruz entre su ropa, en su pertenencia, una cruz grande, ¿no? Digamos, que era fácil distinguir para poder conocer, pues, que este era un cristiano, ¿no? Los que participaron, dice acá, se cosían sobre el hombro derecho de sus mantos o sus túnicas una cruz de tela roja. Por eso se les llamó cruzados. Y a las expediciones que los condujeron a Oriente se les llamó las cruzadas. Con esta cruz grande que ellos se cosían en su vestimenta, se podía identificar claramente quién era un cristiano o un cruzado. Las causas, ¿por qué razón? Ya hemos visto, ¿no? Hace un momento, una de las principales causas
por las cuales los cristianos realizaron campañas militares, llevando grandes ejércitos de personas, de fieles, de señores feudales hacia Tierra Santa, fue porque los musulmanes se habían apoderado de lo que era la Tierra Santa. ¿Sí? Acá hay una, entonces es una de las causas por las cuales se llevaron a cabo estas campañas militares llamadas cruzadas. Dice, fueron expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos, como por ejemplo Jerusalén de la dominación del Islam, ¿no? Los musulmanes se habían apoderado de este territorio. Otra de las causas también fueron motivadas, ¿no? Fue un motivo que tuvieron los señores feudales para poder expandir sus dominios. Habíamos hablado nosotros cuando tocamos el tema del feudalismo, que el señor feudal era más fuerte si tenía tierras o grandes extensiones de tierra. A mayor extensión de tierra, más fuerte se hacía el señor feudal. Y una de las causas por la cual los señores feudales participaron en estas campañas militares lideradas por los papas fue que ellos querían también extender el control, extender sus dominios, sus tierras, sus feudos hacia Oriente. Querían también los señores feudales controlar el comercio con Asia. ¿Sí? También se realizaba ya un comercio, un intercambio de productos, un intercambio comercial con los asiáticos, y esa ruta, ¿no? Por la cual se iba hacia Asia, hacia Oriente, tenía que pasar necesariamente también por la Tierra Santa, por Jerusalén y por otros territorios cercanos a Jerusalén. Entonces, otra de las causas lo tuvieron los señores feudales, que no solamente iban a recuperar la Tierra Santa, sino también que tenían por parte de ellos causas personales, motivos personales, como por ejemplo la extensión de tierras y el comercio con Asia. Otra de las causas también lo tuvieron los papas, ¿ya? Querían tener la hegemonía, el control de la religión mundial por encima del islamismo, y esa fue una razón para enfrentarse al islamismo y derrotarlos y así dar a conocer que ellos eran más fuertes y más poderosos. El afán hegemónico del Papa o del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente. Entonces, se iniciaron pues estas cruzadas, como les repito, en el siglo XI, duraron hasta el siglo XIII y se llevaron a cabo durante este periodo de 2 siglos aproximadamente, o 3 siglos, ya se realizaron 8 cruzadas. Estas 8 cruzadas, las 8 campañas militares o llamadas también cruzadas, fue hacia Tierra Santa. Pero acá lo que vamos a tomar en cuenta, vamos a conocer de las 8, solamente podemos mencionar que las más importantes fueron las 4 primeras cruzadas, donde al inicio de estas cruzadas, la primera cruzada, los cristianos lograron recuperar Tierra Santa, Jerusalén. Sin embargo, bajo los intereses de los señores feudales, que no solamente ellos luchaban por la religión, sino por sus intereses personales, a veces pues en algunas cruzadas había ese divisionismo con la iglesia, con el papa, y las siguientes cruzadas fueron victoria, ¿no? En este caso del islamismo, de los musulmanes. Básicamente casi todas las cruzadas fueron victoria del islamismo, ¿sí? El islamismo derrotó casi en todas las cruzadas a los cristianos. Sin embargo, la primera cruzada fue victoria, ¿no? de los cristianos. Lograron recuperar Tierra Santa, pero luego la volvieron a perder. Y así, ¿no? Se fueron dando este tipo de situaciones. Los cristianos querían recuperar Tierra Santa, pero no podían porque en los enfrentamientos, al haber diversos tipos de factores o causas, hizo que los cristianos no logren recuperar este territorio. Participaron como parte de estas campañas militares, vuelvo a repetir, los señores feudales, algunos reyes y mucha persona pues de la burguesía que quería tener fama y poder. Ahora, ¿qué consecuencias conllevó para el mundo cristiano o
para Europa, cuáles fueron las consecuencias de estas cruzadas. Vamos a mencionar, por ejemplo, una de las consecuencias religiosas fue que presentaron a los papas como los jefes supremos del mundo cristiano. Contuvieron el impulso conquistador del Islam, ¿no? Gracias a estas campañas militares, el Islam no pudo expandirse por gran parte de Europa. Sin embargo, los cristianos no pudieron recuperar Tierra Santa por muchos años. Fue una consecuencia. El Islam no se pudo expandir por Europa. Otra consecuencia, una consecuencia política, vamos a mencionar acá, que los señores feudales, al haber participado y haber fracasado, porque fracasaron en su intento de expandirse por nuevos territorios, tener más terrenos, más tierras, debilitó el poder de los señores feudales. ¿Por qué razón? Porque ellos, digamos, utilizaron todo su dinero, emplearon todo su capital, su dinero, para poder conquistar nuevos territorios, pero no pudieron y fracasaron. Muchos de los señores feudales lo perdieron todo. Y esto hizo que los reyes nuevamente vuelvan a tener el poder que les habían quitado los señores feudales. Entonces, después de las cruzadas, los reyes en Europa de los imperios lograron nuevamente restablecer el poder que habían perdido. Una consecuencia económica es que se abrieron nuevas rutas comerciales, ¿no? Para llevar o para intercambiar sus productos con Asia, ¿no? Sobre todo utilizando la ruta del mar Mediterráneo. ¿Sí? Esa fue la consecuencia económica. Gracias a estas campañas militares se pudo desarrollar un comercio con Asia. Consecuencia social, ¿sí? Una consecuencia social. El desarrollo del comercio originó el enriquecimiento de la burguesía o la clase social que vivía en las ciudades. ¿Quiénes eran la burguesía? Ellos pertenecían a la clase baja, al pueblo, pero eran aquellas personas que tenían un poco de poder o de dinero, vivían con una mejor economía que todos los campesinos. Y estos burgueses fueron los que más se beneficiaron porque empezaron a desarrollar ellos el comercio con el continente asiático, utilizando la ruta del Mediterráneo para llegar a comercializar sus productos con Asia. Y una consecuencia intelectual fue que las cruzadas produjeron un gran cambio o un renacimiento en la literatura, en el arte y en la ciencia. Para culminar, jóvenes, yo les voy a dejar las preguntas para que desarrollen y luego lo presenten. Nos vemos la próxima clase.